Y no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido. Tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación, y los primeros puntos queda muy claro: el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad, y que hay colaboración y coordinación sin subordinación. Eso ha quedado muy claro. Después sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían, y nosotros no lo vamos a pedir. Y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención. Ya lo dije la última vez que Estados Unidos vino a México, con una intervención se llevó la mitad del territorio. Entonces no es que no se quiera un apoyo, sí, pero no con tropas extranjeras, eso es otra cosa. Entonces, y vamos avanzando además. Alarma en Matamoros: hombres identificados como estadounidenses cruzaron en lancha para colocar letreros del Pentágono en territorio mexicano. Los rótulos declaran área restringida un tramo de Playa Bagdad, prohíben mapas, fotos y advierten que pueden detener y registrar a cualquiera. El río es el que divide la franja fronteriza, ¿no? Y nos quieren quitar un cacho de terreno. ¿Qué pedo, qué? Y luego, ¿cómo van a dejar trabajos pescadores? A eso nos dedicamos. Quitan el pedazo de trabajo. Dicen que Estados Unidos quiere hacer lo que quiere con México. Elías Ibarra, de Conivio Global, lo llamó una invasión. Confirmó que los letreros sí son del Departamento de Defensa y ya pidió una investigación federal. La Secretaría de Marina llegó después a verificar el área. Habitantes denuncian que los carteles aparecieron en toda la boca del río, del lado de Estados Unidos y también del lado mexicano. La tensión sube en la frontera y la pregunta es: ¿México permitirá esto también? Con información de Marco Rodríguez Mex, en la producción Andrés Ramírez Acosta, yo soy Daisy Herrera. ¿Lanzaría ataques en México para detener las drogas? A mí me parece bien. Lo que sea necesario para dejar de fumar. México es. Mira, he mirado Ciudad de México el fin de semana. Hay grandes problemas allí. Si tuviéramos que hacerlo, haríamos allí lo que hemos hecho con las vías fluviales. Sabes, casi no entra droga por nuestros cursos de agua ya. No tenemos a nadie entrando por nuestra frontera sur. Pero solo lo harías con el permiso de México. No respondería a esa pregunta. He estado hablando con México. Saben cómo me posiciono. Estamos perdiendo cientos de miles de personas a las drogas. Así que ahora hemos parado las vías fluviales. Pero conocemos todas las rutas. Conocemos todas las rutas. Conocemos las direcciones de todos los narcotraficantes. Sabemos su dirección. Conocemos su puerta principal. Lo sabemos todo sobre ella. La generación Z que salió a manifestarse el fin de semana en la Ciudad de México, una minoría sí era generación Z y era pacífica, pero en su mayoría era generación Z ya con arrugas, con bigotes, ya con canas, prácticamente ya mayorcitos, ¿no? Muy raro esa generación Z, y una pequeña parte de esa generación Z sí era generación Z, pero iban por parte de un partido político. Bueno, a lo que voy. Apuesto que la generación Z o la gente que fue en su mayoría fue a manifestarse el fin de semana, apuesto que no saben cómo México se le fue arrebatado la mitad de su territorio. Apuesto que no saben. No tienen ni una más mínima idea de cómo México se le fue arrebatado parte de su territorio.
Bueno, aquí se los voy a resumir en pocas palabras. Bueno, resulta que todo da inicio en 1836 y todo ese conflicto con Estados Unidos culmina prácticamente en 1853, aunque el Tratado Guadalupe Hidalgo se firmó en 1848. Bueno, ¿cómo fue que inició esa disputa de territorio o esa invasión a territorio mexicano por parte de los Estados Unidos? En aquel entonces, presidente de los Estados Unidos, James Polk, dijo una frase célebre que algunos mexicanos y algunos estadounidenses recordamos. Y fue la excusa para invadir territorio mexicano y al final arrebatarnos. ¿Cuál fue esa palabra? ¿Cuáles fueron esas palabras? México ha derramado sangre estadounidense en suelo estadounidense. Y esa fue la excusa para invadir territorio mexicano. Territorios como California, territorios como Nuevo México, como Arizona, etcétera, ¿no? Fue una excusa, fue una excusa muy barata y una mentira enorme. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos como México no se ponían de acuerdo dónde terminaba el límite territorial. Estados Unidos decía que era hasta donde estaba el río Bravo y México decía que era donde estaba el río Nueces. Así lo decía México. Creo que Río Nueces y Río Bravo son lo mismo, pero nada más que creo que lo llaman de otra manera, ¿no? Estados Unidos, Río Bravo, México, Río Nueces. Al final de cuentas quedó como Río Bravo, ¿no? Bueno, en aquel entonces fue esa excusa de decir que México derramó sangre estadounidense en suelo estadounidense. Fue una mentira, señores. Y también, ¿cuál fue la situación en aquel entonces? ¿Saben cuál fue la situación que también aprovechó Estados Unidos? Inestabilidad interna en México. Había inestabilidad interna en todo el territorio mexicano, en serio, en aquellos entonces, y esa fue la debilidad que aprovechó Estados Unidos por parte de México. Eso fue lo que pasó en aquel entonces. Y el Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó en 1848, donde México fue obligado a ceder más de 2 millones de kilómetros de territorio. O sea, prácticamente se le fue arrebatado California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, partes de Colorado y Wyoming. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, señores. En 1848, ya firmando ese tratado. Todo dio origen a mentiras como lo que está diciendo Donald Trump e inestabilidad interna en México, como lo que está pasando hoy, o lo que quiere hacer la oposición, inestabilidad. Quieren derrocar al gobierno y eso es lo que está aprovechando Estados Unidos. Hay inestabilidad, pues vamos a avanzar, vamos a quitarle otro cachito más de territorio a México. Eso es lo que están aprovechando. Y si nos llegaran a quitar otro pedazo de territorio nacional, ya sabemos quiénes son los culpables. Ya sabemos, ya los tenemos identificados. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que el día de ayer en Matamoros, Tamaulipas, en una playa llamada Bagdad, resulta que autoridades estadounidenses colocaron letreros, como 6 letreros, en toda una línea. ¿Qué decía esa línea? Ahí se los pongo. Advertencia, área restringida. Esta propiedad del Departamento de Defensa ha sido declarada zona restringida por autoridad del comandante. ¿Comandante qué? ¿Del ejército o comandante supremo de las Fuerzas Armadas? Que es Donald Trump. No sabemos. De acuerdo con las disposiciones de la directiva emitida por el secretario de Defensa, en virtud de las disposiciones de la sección 21 de la Ley de Seguridad Interna en 1950, se prohíbe la entrada no autorizada. Todas las personas y vehículos que ingresen aquí pueden ser detenidos y registrados. Se prohíbe tomar fotografías o hacer anotaciones, dibujos, mapas o representaciones gráficas del área o de sus actividades, a menos que esté específicamente autorizado por el comandante. Todo material de este tipo que se encuentre en posesión de persona no autorizada será confiscado. ¿Se imaginan? Prácticamente, señores, con lo que está pasando hoy, y de hecho Donald Trump dijo en la Casa Blanca que vio qué era lo que pasaba en
en nuestro país, que estaba muy feo, que salieron los manifestantes, inestabilidad. Eso fue lo que dijo en una entrevista. Eso fue lo que dijo en la Casa Blanca. No en una entrevista, eso fue lo que dijo en la Casa Blanca a los reporteros. México está inestable y bueno, aprovechó para decir sus tonteras, ¿no? De que sí vamos a ayudar a México, lanzaríamos bombas, eso fue lo que dijo. Y eso es lo que están viendo, aprovechando. Inestabilidad, vamos a avanzar, ¿no? Y eso es lo que están viendo. Y eso fue lo que pasó en 1836. Inestabilidad, vamos a avanzar y vamos a quitarle parte del territorio. ¿Y qué es lo que se ve el día de hoy? Aparecen esos letreros en Playa Bagdad. ¿Y saben qué es lo peligroso de esto? ¿Saben qué es lo peligroso? ¿Qué es lo que ha estado haciendo Estados Unidos en el Caribe? Bombardeando lanchas pesqueras. ¿Y quiénes son los que están en esas playas trabajando y pescando? Mexicanos, pescadores en lanchas. ¿Y qué fue lo que pasó allá en el Caribe? Bombardeando lanchas. ¿Y qué tal si aquí estos pescadores mexicanos les tiran unos bombazos? Señores, es muy peligroso. No podemos permitir eso. Y lo bueno, que ya la Marina llegó al lugar y retiró sus letreros. Y resulta que ni la embajada ni el gobierno de los Estados Unidos ha dicho nada. Hasta el momento. No ha dicho nada. Están calladitos. Pero ¿qué fue lo que dijo la presidenta de México hoy en conferencia mañanera? Dijo esto. Dice, el gobierno de México a través de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores informan que el día de hoy, derivado de un reporte, personal naval localizó y retiró de manera preventiva 6 letreros de advertencia colocados en Playa Bagdad, Tamaulipas, cuya instalación generó dudas respecto a su procedencia y a su ubicación en el territorio nacional. De acuerdo con la información recopilada por la Secretaría de Marina, el hallazgo se dio tras un reporte recibido y durante las primeras consultas realizadas por el Consulado de México en Bronzeville, es decir, se hizo una consulta al Consulado de México en Bronzeville, no se identificó confirmación de que los señalamientos hubieran sido colocados por alguna autoridad estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha establecido comunicación sobre este incidente con la Embajada de los Estados Unidos. Asimismo, la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas iniciará las consultas técnicas necesarias para esclarecer cabalmente el incidente, así como realizar la revisión que establecen los tratados vigentes de límites y aguas, de los mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países. La CEMAR y la Secretaría de Relaciones Exteriores refrendan su disposición para trabajar con las autoridades estadounidenses y con todas las instancias nacionales competentes. Se pusieron unos letreros de límites en una parte de la Playa Bagdad. Primero se consultó al consulado, luego a la embajada, no había un reporte por parte de ellos de que esto fuera algo oficial. Se retiraron los letreros, después un área del gobierno de Estados Unidos planteó que sí se había contratado una empresa para ponerlos, pero como nos explicó el almirante, el río pues va cambiando su cauce, se va solvando y de acuerdo con el tratado pues tiene que delimitarse claramente cuál es el límite territorial. Entonces en eso se está, para que a través de las instituciones de Estados Unidos y de México se delimite claramente, ya con mayor información e instrumentación, pues exactamente el límite en esa zona de Tamaulipas, ya cerca del Golfo. Yo lo he dicho, cuando estoy de acuerdo con la presidenta, estoy de acuerdo con la presidenta y la voy a seguir apoyando, pero cuando no, es no. Y aquí es donde hay que señalar a la presidenta. ¿Por qué? Porque fue muy tibia. Fue muy tibia y no quiso decirlo con palabras duras lo que es. ¿Y qué es? Pues una invasión, una violación a la soberanía, y no lo dijo. Ella está esperando a que el consulado o la embajada de Estados Unidos en México se pronuncie. ¿Y saben qué?
No han dicho nada. De hecho, me han metido a la cuenta oficial de la embajada y no han dicho nada. No se han pronunciado en decir de que no fuimos nosotros, no fue el gobierno de Donald Trump. No dicen nada. ¿Por qué? Porque fueron ellos. La embajada de México en Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en México sabe perfectamente que esto es una orden de Donald Trump. Sabe perfectamente. Sabe perfectamente que eso es lo que hizo Donald Trump, que esto lo hizo Donald Trump. Ellos lo saben, pero no lo quieren decir. Y aguas, señores, aguas, porque esto es peligroso. Esto es peligroso. Y no lo digo por lo que pasó en aquellos años de 1836 a 1848, de la excusa de invadir territorio mexicano. No lo digo por eso. Yo lo digo por lo que ha estado pasando en el Caribe. ¿Qué es lo que ha estado pasando en el Caribe con las lanchas? Pues misilazos, bombazos, matando a personas inocentes con la excusa de que eran traficantes de drogas, cuando la realidad ni Donald Trump sabía, ni sabe, mejor dicho. Primero mátalos y después averigua si eran o no. Y si no eran, pues siémbrales lo que llevaban para decir que sí era verdad lo que estoy diciendo. Eso es peligroso. Eso es peligroso, señores. Porque imagínense, si ha estado bombardeando lanchas sin investigar, sin detener a quienes van en esas lanchas en el Caribe, les han tirado misilazos. Imagínense ahorita que un pescador mexicano, pescadores mexicanos van en su lancha, se adentran en el mar a pescar y de repente les cae un misilazo. ¿Qué es lo que va a decir Donald Trump? Ah, detectamos una lancha que salía de México con traficantes mexicanos que llevaban drogas a los Estados Unidos. Logramos detenerlos, logramos acabarlos, porque lo que les gusta a ellos es, primero vuélalos en pedazos y después ya veremos qué le inventamos. Y eso es peligroso, señores. ¿Y cuál va a ser la posición de la presidenta si eso llegara a pasar? Es que se equivocaron. Es que, de hecho, es que así son. O sea, tampoco es el caso de no decir nada. Porque yo se los decía al inicio, ¿cuál fue la excusa de Estados Unidos para iniciar esta disputa territorial para que México se le fuera arrebatado territorio? La excusa es, como no se ponían de acuerdo hasta dónde terminaba el límite territorial de ambos países, la excusa fue: México derramó sangre estadounidense en suelo estadounidense. Ahora imagínense en la actualidad, ponen esos letreros, límites, ¿no? Así sería, ¿no? Un límite. De repente hay agentes estadounidenses, soldados o ciudadanos estadounidenses allá en esa parte donde ellos delimitaron, y de repente alguien le dispara o los mata y resulta que es un mexicano quien disparó. ¿Qué es lo que va a decir Donald Trump? Lo mismo. México acaba de matar a un ciudadano estadounidense, acaba de derramar sangre estadounidense en territorio estadounidense, cuando la realidad ni siquiera es territorio estadounidense, señores. ¿Y cuál sería la excusa perfecta de Donald Trump? Esa. Un chivo expiatorio, y de ahí utilizar esa excusa para invadir a la fuerza territorio mexicano, para, señores, combatir a los cárteles y también hacerse un poco más de territorio mexicano. Recordemos que igual habían, no sé, ¿se acuerdan esta situación donde había delincuentes en una pequeña isla acorralados? ¿Se acuerdan? Ya tiene como más de 5 meses, ¿se acuerdan? Imagínense ahorita esa situación, señores. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Por lo que ha estado pasando en el Caribe. Ahorita ya no le van a tocar a venezolanos o a colombianos o a costarricenses, no sé, que les caiga misilazos. Ahorita va a ser turno de que le caiga un misilazo a un mexicano. ¿Y cuál va a ser la posición de México? Pues decir, es que se equivocaron, hay que entenderlos, es que se equivocaron. La situación y el punto no es de se equivocaron. Aquí es decir las cosas tal cual como son. Decir las cosas por su nombre. Y es una invasión lo que hicieron. Salen a decir que fue una empresa que contrataron para poner esos letreros. Sí, pero ¿quién contrató esas empresas?
No fueron solitos ellos, o sea, de poner esos letreros. ¿Quién fue? Pues lógicamente el gobierno de los Estados Unidos, señores. Lógicamente ellos. Y esto es de ponerlo sobre la mesa. Yo entiendo a la presidenta en este sentido de que ahí viene la renovación del tratado del TEMEC. Yo entiendo esa parte, pero primero está el país y después los negocios. Así es, primero está eso. Porque eso de entrar a territorio mexicano sin autorización es una violación a la soberanía, es una invasión. Y poner letreros, señores, es algo grave. Pero ¿qué pasaría si un mexicano o elementos del ejército o no sé, autoridades mexicanas van a territorio estadounidense a poner una cerca de que este territorio le pertenece a México? ¿Qué es lo que va a decir el gobierno de los Estados Unidos? Ah, es una invasión. Vamos todos, vamos a una guerra, ¿no? Prácticamente. Porque les encanta eso. Les encanta la palabra guerra. Es lo que los mantiene vivos. Ese es su mero mole. En serio. Y también la situación de esto de que nos están invadiendo viene también con el tema de la gentrificación. ¿Por qué a un mexicano cuando va a Estados Unidos se le pide visa y un gringo cuando viene a México no se le pide visa? ¿Por qué? También eso hay que regularlo. Porque también hay estadounidenses que llegan a costas mexicanas, a tierras mexicanas, a comprar parte de esos terrenos que están cerca de las playas y resulta que son playas protegidas. Pero al gringo le vale gorro y compré esta playa me pertenece, pongo mi límite territorial aquí y esto me pertenece, no tienen por qué pasar aquí, esto me vale gorro si es área natural protegida. A ellos les vale gorro, señores. Porque hay un chingo de gringos aquí en México que no se les llama inmigrantes, no se les llama así. ¿Saben cómo se les dice? Expatriados, así se les llama. Así se les llama. Y no están regulados. Vienen a encarecer la vida de los mexicanos. Es lo que vienen a hacer. En serio. Y no están regulados. Es lo que vienen a hacer. Ya en serio. Así que vamos a esperar cuál va a ser la posición de Estados Unidos. Cuál va a ser la posición de México. Porque esto se tiene que decir tal cual como es. Y llamarlo por su nombre. Es una invasión. Así es. Así que vamos a ver qué es lo que dice la presidenta de México el día de mañana. Vamos a ver si se sigue tocando este tema porque es algo muy peligroso y esto no hay que pasarlo por alto. Vamos a ver qué es lo que dice, si se sigue dando mucho de qué hablar de este tema. Así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten y si se van a suscribir no olviden activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es. Ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General. Espero me vean a la próxima, que sigan teniendo un excelente martes. Bye bye.